Nadie se dio cuenta en Huancayo de esto. La Fiscalía Anticorrupción no pudo siquiera sospechar. No han estado incorporando hasta ahora, tengo entendido, espero que no sea así, a Vladimir Cerrón en todas las investigaciones que vienen realizando. Pero bueno, ahora con el equipo Lava Jato esto ha podido salir a la luz. Está con nosotros el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y pongo énfasis en esa palabra porque vamos a hablar, entre otras cosas, del flamante ministro Barranzuela. Fernando, un gusto tenerte aquí en Panorama. Buenas noches, Rosana. Bueno, ¿qué opinas del reportaje que acabamos de ver? Exitosísima la señora Berta Rojas. Bueno, es muy buena la comparación con la suegra de Toledo. Ahora, la diferencia es que esta señora es una agitadora política, como hemos visto en el reportaje, ¿no? Pero es evidente que está sirviendo de testaferro para su hijo. Estos depósitos empiezan cuando él es por primera vez gobernador regional de Junín y después se van incrementando. Por lo que he visto, las declaraciones juradas de ella corresponden realmente a lo que son sus ingresos. Y evidentemente con esos ingresos, 50.000 o 55.000 soles, es lo que vive en todo el año. No puede ahorrar de ahí ni un centavo, ¿no? Además de que ni los cobra. Bueno, además que no los cobra. Pero entonces, ¿de dónde vive y cómo ahorra? Eso de la regalía de los libros, por favor, tendría que ser Vargas Llosa para poder tener esa cantidad de dinero. Acá la regalía de los libros no te dan nada. Entonces, realmente es evidente que está haciendo la testaferra de Vladimir Cerrón, porque además he visto en el reportaje que tiene también carros y casas, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Es una fortuna que evidentemente esta señora no ha podido construir con sus propios ingresos. El caso de los dinámicos del centro es escandaloso, y lo más escandaloso es que el cabecilla de esta presunta organización criminal, según la Fiscalía, el cabecilla es Cerrón, y no hay orden de captura contra él, no hay prisión preventiva. Así es, pero además, ¿sabes qué es también más evidente? Es más evidente la necesidad y el peso que debe haber tenido Cerrón para insistir en que el ministro del Interior sea precisamente alguien vinculado a él. O sea, ¿qué mayor temor a todas estas investigaciones que colocar a tu abogado en el Ministerio del Interior? ¿Es así de claro? Eso es insólito, ¿no? Porque cuando ha habido el cambio de gabinete, entonces la tajada de la torta que le ha correspondido a Cerrón en esta repartija ha sido el Ministerio del Interior, que es lo que él debe haber pedido, porque es absolutamente insólito que al abogado de un individuo al que acusan de ser el cabecilla de una organización criminal, al abogado que lo ha defendido hasta el día anterior, lo pongan como ministro del Interior, es decir, él va a tener acceso a toda la información que tiene la policía sobre Cerrón y los dinámicos del centro, y no solamente va a tener acceso a la información, va a tener la oportunidad de obstaculizar esa investigación, de desviarla, de desbaratarla. Y teniendo en cuenta los antecedentes que tiene ese individuo, más de 150 sanciones, más de 800 días de arresto, es decir, una trayectoria horrorosa, fue expulsado de la policía y, como desgraciadamente sucede con muchos malos policías, regresó a través de una orden judicial. Entonces, un individuo con esos antecedentes es capaz de cualquier cosa. Y qué maltrato a la institución, ¿no? No, o sea, ¿qué ejemplo le das tú a la Policía Nacional si pones a un individuo de esa calaña como ministro del Interior? ¿Qué le está diciendo a la policía? Miren, hagan todas las barbaridades que ha hecho este individuo a lo largo de su carrera y van a llegar al más alto cargo en el Ministerio del Interior. Qué manera de humillar, de desmoralizar y de destruir finalmente a la institución. ¿Qué es lo que quiere Sendero Luminoso que está en el gobierno ahora? Claro. Hace algunos minutos, hace una par de horas ya, ha dado una entrevista a Barranzuela y sobre un tema puntual que me gustaría conversar contigo sobre la base de tu experiencia. Ha dicho, por ejemplo, que él no ha prohibido que se detengan estas operativos, pero él se ha referido, y la prensa ha entendido, a la interdicción, ¿no? No a los operativos de la hoja de coca, de erradicación de hojas de coca, que son completamente distintos, claro, ¿no es cierto? Claro, es completamente distinto. O sea, hay una política de erradicación de la coca ilegal que viene desde décadas atrás. Y que es una política del Estado peruano, porque es evidente que hay que erradicar la coca ilegal. Y la coca ilegal es no menos del 90 o 95% de toda la coca que hay en el Perú. O sea, la inmensa mayoría es coca ilegal que se destina
al narcotráfico. Entonces hay que erradicar esa coca ilegal. Y este señor lo que ha hecho, según las informaciones que se han difundido, es suspender la erradicación. ¿A dónde? En la zona donde se produce más coca en el Perú y más cocaína, en el Braen. Así es, en todo lo que tiene que ver incluso dentro de lo que es la región de Junín. Están haciéndose algunos, pero están haciéndose en zonas en las que son de menor importancia, como para no decir hemos detenido, pero eso sí es así gravísimo. Pero además de eso, ha dicho y se ha defendido, ha dicho, vamos a ser muy firmes contra el narcotráfico. 1, 2 y 3 veces lo ha dicho, ¿no es cierto? Pero en lo que sí señala, dijo, la hoja de coca no es droga, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ese punto, ese es donde está la contradicción y no se termina de entender, ¿no es cierto? O sea, bueno, sí se termina de entender. Contra eso no se va a meter más claro ni el agua. La hoja de coca no es droga. ¿Y con qué se fabrica la cocaína? Con la hoja de coca. Y el 95% de la hoja de coca que se produce en el Perú va para el narcotráfico. Así de alto, 95. No es que la mitad y que hay que tener que sobrevivir, que es ancestral, o sea, y todas estas la hoja de coca tiene en el Perú básicamente dos usos. La cocaína, que es el 95%, y el consumo tradicional, que es básicamente el chacchado, que todavía hay un número apreciable de personas que chachan la hoja de coca tradicional. Yo hice un estudio sobre la base de una encuesta gigante que hizo el Instituto Nacional de Estadística 2003-2004. Yo hice un estudio, un librito que publiqué en el Instituto de Estudios Peruanos sobre el uso tradicional de la hoja de coca. Y los chachadores tradicionales son personas pobres que tenían en ese momento un ingreso de 175 soles mensuales en promedio, que viven sobre los 2.300 metros, 40% de ellos analfabetos, es decir, los pobres del Perú que viven en zonas rurales. En los últimos 20 años ha habido una disminución grande de la pobreza y una migración a la ciudad. Esas personas usualmente dejan ya de consumir hoja de coca para el chachado. O sea, cada vez es más la proporción de hoja de coca que se dedica a la cocaína. Y otros usos no existen. Esta historia que fue a contar Pedro Castillo al Braen es la coartada que usa el narcotráfico, la industrialización. No hay posibilidad alguna de industrializar la hoja de coca. No sirve para otra cosa que no sea para el chachado tradicional o para la cocaína. Claro, pero ahí entra a tallar precisamente como fuente de inspiración y como, digamos, objetivo a seguir, que es Evo Morales, ¿no es cierto? Y eso es lo que ellos señalan. Claro. En Bolivia, dicen, funcionó. En Bolivia la industrialización ha seguido su curso y ahí sí ha funcionado. ¿Por qué aquí no? Es absolutamente falso, no hay ninguna industria de hoja de coca. ¿Qué cosa puedes producir con hoja de coca? Que me digan algo. O sea, pero había la harina, por ejemplo, que sí fue una propuesta que decía harina de hoja de coca. Sí, claro, y eso que es se estuvo también produciendo. 0.00001 de la producción total de hoja de coca, porque la harina de coca no sirve para nada. O sea, hacen caramelo, pasta de dientes, nada sirve con la hoja de coca. Lo único que sirve es para fabricar cocaína y, como digo, para el chachado tradicional, o por ejemplo, mate de coca, es el 0.0001 de la producción total. Y ojo, según la Oficina de Drogas del Gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, en el Perú, en los últimos 5 años, se ha duplicado la cantidad de hectáreas de hoja de coca. Es increíble, ahora estamos en 88.000 hectáreas según el gobierno de los Estados Unidos, o sea, un verdadero récord. ¿Y sabes cuánto se puede producir con eso? Más de 800 toneladas de cocaína al año. 800 toneladas de cocaína al año. Es increíble el nivel de avance del narcotráfico en el Perú, a vista y paciencia de las autoridades. Y ahora ya no solamente no van a combatirlo limitadamente como han hecho en los años anteriores, sino que lo van a promover, apoyar y ayudar. Claro, pero además, como para poder entender todo eso, estamos hablando de una actividad ilegal, millonaria, todo eso, que tiene un vínculo estrecho con varios de estos movimientos informales y terroristas que están en el Braen, que resulta siendo un gran negocio para todos estos que en su momento incluso fueron socios políticos durante la campaña electoral, ¿no es cierto? O sea, cuando uno recuerda a la camarada Vilma diciendo que hay que votar por Pedro Castillo, amenazando incluso, viven de eso, claro. Se financian de esa manera. O sea, en el Braen existe este grupo terrorista de Sendero Luminoso, que es distinto al del Movadef, a la facción de Abimael Guzmán. Este es un grupo diferente, pero es un grupo de Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista que vive del narcotráfico. O sea, no es casualidad
que el único lugar donde subsiste un grupo terrorista en el Perú sea donde se produce coca y cocaína, como antes era en el Alto Guayaga, donde estaba el grupo de Artemio, que fue liquidado finalmente. Bueno, entonces este grupo terrorista, así como las FARC en Colombia, este grupo vive del narcotráfico. Y como se ha descubierto, como ha descubierto la policía y ha sido ampliamente difundido en los últimos meses, este grupo, según la DIRCOTE y según la Fiscalía, tuvo relación con políticos. ¿Con qué políticos? Con Bermejo, por ejemplo, que está procesado por terrorismo. ¿Por qué? Por su relación con la gente del BRAE. Y también, según la policía, Alex Pimentel, que era un hombre de Vladimir Cerrón, que trabajaba en el gobierno regional de Junín, tenía vinculación con esta gente del BRAE. No es casualidad que esta gente, que en los últimos tiempos cambió su línea política y empezó a dar vivas ¿a quién? A Maduro, a Chávez, a los venezolanos, que es la misma gente que está vinculada con Cerrón, que es un agente de Cuba y de Venezuela. Entonces, la vinculación ahí está más o menos clara, según todos los informes de la policía. Entonces, es peligrosísimo, porque ya hemos visto que hay países que se convierten en narcoestados, y el caso es Venezuela. No, que y a partir de ahí financian campañas políticas, ahí también hacen una labor también asistencial, precisamente con ese tipo de cosas. ¿Qué debe hacer el Congreso al respecto cuando se tenga que pedir este voto de investidura por un ministro? En verdad por dos, porque también estamos hablando del Minedo, ¿no es cierto? Por dos, ¿no debería darse el voto de confianza? ¿Eso no sería un extremo, un exceso? ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que no, yo creo que el Congreso debería presionar y exigir al gobierno que saquen a este individuo del Ministerio del Interior, porque es gravísimo. ¿Cuál es la principal amenaza a la seguridad nacional que hay en el Perú? El narcotráfico. Esa es la principal amenaza a la seguridad nacional hoy día. Y ponen en el Ministerio del Interior a un individuo que claramente los defiende. Ha estado en el BRAE con Bermejo haciendo apología de la hoja de coca que va para el narcotráfico. Entonces, yo creo que el Congreso debería exigirle al gobierno que saquen a este señor antes de la presentación del gabinete y amenazar con no darle la confianza. Me parece que el Congreso tiene este mecanismo de control político porque estamos ante una amenaza grave a la seguridad nacional, además de la amenaza que significa que sea el abogado de Cerrón y de Bermejo y todas esas cosas, pero lo del narcotráfico es gravísimo. Este cambio de gabinete, ¿cómo lo evalúas? Bueno, como han dicho varios analistas y se ha reportado en varias crónicas, Castillo se asustó ante la posibilidad de la vacancia, ¿no? Porque ya eso iba creciendo, no solamente en la opinión pública y en cierta gente, sino también congresistas que se pronunciaban por eso. Entonces él vio que eso se podía venir y hizo este cambio, que finalmente, como también dicen muchos analistas, es un cambio cosmético, porque esta señora que han puesto ahí en la presidencia del Consejo de Ministros es tan radical como el otro, solamente que tiene otra forma, no es un atorrante tiene modales democráticos, como era del Congreso. Bellido, ¿no? Pero el reportaje que ustedes han pasado ahora sobre el ministro de Educación, por ejemplo, o sea, ojo, el Movadef a veces se dice es el brazo político de Sendero. No, Movadef es Sendero Luminoso, no es el brazo político, porque ellos ya no tienen un brazo armado desde el año 93, el Sendero Luminoso de Ismael Guzmán. Esos videos que pasan ustedes en ese reportaje, todos son senderistas, o sea, todos son del Movadef, todos son de FENATE, todos son del grupo que ha creado Sendero en el magisterio. Y es gravísimo que la educación en el Perú se le entregue a Sendero Luminoso. ¡Qué horror! ¿Cuál es el futuro del Perú con la educación en manos de esta gente? Que ya está en serios problemas y ahora va a estar muchísimo peor. Entonces yo creo que es grave. Y ese señor que han puesto también, a diferencia de otros, es una persona cultivada, que sabe hablar. O sea, es más peligroso todavía. Más peligroso aún. Y ya para cerrar, ¿hay ruptura o no hay ruptura con Cerrón? Castillo-Cerrón, ¿hay ruptura o no? Bueno, todavía no, estamos hablando que ha puesto el ministerio. Que ha puesto un ministro del Interior, que vamos al peso que tiene. Gente, ¿no? Claro así es, así que no hay que estar creyendo otras pataletas que puedan darse en paralelo y que luego además se han calmado. ¿Verdad? Así es. Claro, obviamente tienen diferencias y se pelean, ¿no? Pero no hay ruptura, por lo menos hasta el momento. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gracias, Fernando. Rosana. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se muevan.